Buenos días, mi nombre es Dairi Gebrat y vengo a hablarles sobre el trastorno esquizotípico de la personalidad, el cual puede confundirse fácilmente con la esquizofrenia. Es una enfermedad mental grave en que las personas pierden contacto con la realidad. A esto le llamamos psicosis. Aunque las personas con este trastorno esquizotípico pueden experimentar episodios psicóticos breves con delirios o alucinaciones, los episodios no son tan frecuentes, prolongados o intensos como la esquizofrenia. Se suelen caracterizar por un patrón dominante de deficiencias sociales e interpersonales que se manifiestan por un malestar agudo u poca capacidad de relaciones estrechas, así como las distorsiones cognitivas o perspectivas y su comportamiento excéntrico, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta. Generalmente no se entiende cómo se forman las relaciones o el impacto de su conducta en las demás personas. También ellos pueden malinterpretar las motivaciones y conductas de las demás y desarrollar una desconfianza significativa hacia las otras personas. Estos problemas pueden generar ansiedad severa. El trastorno esquizotípico de la personalidad se diagnostica generalmente en la edad temprana adulta y es probable que dure toda la vida, aunque existen tratamientos como los medicamentos y la terapia para poder mejorar sus síntomas. El trastorno de personalidad antisocial, a veces llamado sociopatía, es un trastorno mental en el cual una persona no demuestra saber entre el bien y el mal e ignora los derechos y sentimientos de los demás. Las personas con este trastorno de personalidad tienden a hostilizar, manipular o tratar a los demás con crueldad o indiferencia. No muestran culpa ni resentimiento por su conducta. Estas personas suelen violar la ley y convertirse en delincuentes, ya que pueden mentir y comportarse de forma violenta o impulsiva y tener problemas con el consumo de alcohol y drogas. Debido a estas características, las personas con este trastorno no pueden cumplir con las responsabilidades familiares, laborales o académicas. El trastorno de personalidad antisocial se considera de por vida. En algunas personas ciertos síntomas, particularmente la conducta destructiva y delictiva, pueden disminuir con el tiempo, pero no está claro, ya que esta disminución puede ser el resultado del envejecimiento o de una mayor conciencia de las consecuencias de su conducta antisocial. El trastorno es difícil de diagnosticar en edades avanzadas, ya que parece predominar en jóvenes adultos. Sin embargo, no existe evidencia empírica de disminución en grupos clínicamente definidos. A menudo las personas con este trastorno de personalidad tienen una apariencia normal, presentan una buena inteligencia verbal y sobre todo un gran sentido de la realidad. Se puede decir que esta persona tiene un pronóstico malo sobre cuando se les asocia con la delincuencia o abuso de drogas. Causas del trastorno de la personalidad esquizotípico o antisocial. Los genes pueden hacerte vulnerable a presentar estos trastornos y las situaciones de vida pueden desencadenar su desarrollo. Durante el desarrollo del cerebro se pueden haber presentado cambios en el modo en que el cerebro funciona. Aún así, se desconoce la causa exacta de estos. Sin embargo, deben presentarse antecedentes familiares de trastorno de personalidad antisocial u otros trastornos de la personalidad o salud mental, maltrato o descuido durante la infancia, vida familiar inestable, violenta, caótica durante la infancia. Buenas, mi nombre es Nayeli Caseña y les hablaré sobre las características de un diagnóstico. 1. Trata de un estado o problema real potencial de salud. 2. Requiere una obtención y análisis de datos previos. 3. Es una conclusión que se deduce como consecuencia de enjuiciar la forma de que una persona o una comunidad afronte sus procesos vitales. Y por último, se apoya en datos empíricos o contables. Ahora les hablaré sobre las características de un diagnóstico diferencial. 1. Epidemiología. Aparece en un 3% de la población y se aprecia mayor número de casos entre familiares de pacientes esquizofrénicos y una mayor intensidad entre los gemelos monocigóticos que entre los disigóticos. 2. Manifestaciones clínicas. El pensamiento y la comunicación están alterados. Pueden presentar descompensaciones psicóticas, pueden ser supersticiosos o manifestar poderes de clarividencia. Diagnóstico diferencial. Se diferencia de los esquizoides y de los pacientes evitadores por ser más similares en su conducta.
También se diferencia de los esquizofrénicos por la brevedad de los episodios psicóticos. 4. Tratamiento de psicoterapia. Se fundamenta en conseguir el paciente una conciencia de la realidad, pero el terapeuta debe esforzarse por tener un trato exquisito con el paciente para enjuiciar ni ridiculizar las creencias y conductas de estos sujetos. Buenos días, mi nombre es Miguel Esteves y yo les vengo a hablar sobre el trastorno de la personalidad esquizotípico y antisocial. En el trastorno esquizoide de la personalidad, la capacidad para relacionarse con los demás de manera significativa es limitada. Alrededor de 3,1 al 4,9 de la población general tiene un trastorno de personalidad, un trastorno de la personalidad esquizoide. Es un poco más frecuente en varones. Este trastorno de la personalidad esquizoide puede ser más común entre las personas con antecedentes familiares de esquizofrenia o trastorno esquizotípico de la personalidad. Las enfermedades asociadas son más frecuentes. Hasta la mitad de los pacientes tuvieron al menos un episodio de trastorno depresivo mayor. A menudo también tienen otros trastornos de la personalidad, más comúnmente esquizotípicos, paranoides, limítrofes o también por evitación. Los pacientes con trastorno esquizotípico de la personalidad parecen no tener ningún deseo de relaciones estrechas con otras personas e incluso familiares. Además también no tienen amigos cercanos o confidentes, excepto a veces un familiar de primer grado. Rara vez tienen citas y a menudo no se casan. Mayormente prefieren estar solos y eligen las actividades y aficiones que no requieren interacción con otras personas, como pueden ser los juegos de ordenador, internet y cosas así. La actividad sexual con otros les genera escaso o literal ningún interés. También parecen experimentar menos disfrutes de las experiencias sensoriales y corporales, como por ejemplo caminar, más que todo en la playa. Estos pacientes no parecen molestarse por lo que otros piensan de ellos, ya sea bueno o malo, debido a que no advierten las pistas normales de interacción social. Así que puede parecer socialmente ineptos, además distantes o introvertidos. Y rara vez reaccionan sonriendo o también se puede decir asintiendo. También muestran pocas emociones en situaciones sociales. Tienen dificultades para expresar la ira e incluso cuando son provocadas. Además, no reaccionan apropiadamente a los eventos importantes de la vida y pueden parecer pasivos en respuestas a cambios de las circunstancias. Como resultado, podría parecer que su vida no tiene rumbo, en pocas palabras. En raras ocasiones, cuando estos pacientes se sienten cómodos, revelándose a sí mismos, admiten que sienten dolor, especialmente en las interacciones sociales. Además, estas personas con este trastorno esquizotípico de la personalidad tienen un mayor riesgo de padecer lo siguiente, lo cual se basaría en depresión, ansiedad, otros tipos de trastornos de la personalidad, esquizofrenia y episodios psicóticos temporales, generalmente en respuestas al estrés. Además también problemas con el alcohol o las drogas. Sobre todo intentos de suicidio y además también problemas en el trabajo, se puede decir que también la escuela y de relaciones sociales también. Muchas gracias, esto fue todo mi exposición.
Buenas, mi nombre es Crisol Briceño y yo les vengo a hablar sobre los factores de riesgo y pronóstico de los trastornos de personalidad esquizotípico y de antisocial. En los factores de riesgo de trastorno esquizotípico, tiene más las personas que tienen familiares que sufren de esquizofrenia, trastorno psicótico, algún trastorno de eso, son los que tienen más posibilidades. Es muy importante que las personas que padezcan de ese trastorno vayan a terapia, tomen sus medicamentos adecuados para así poder sobrellevar ese trastorno, porque a medida con ese trastorno se puede vivir de por vida, pero si tienes un tratamiento adecuado y una terapia adecuada, no va a ser tan grave, no te va a afectar tanto como al no tenerla. En el trastorno de personalidad antisocial, ese trastorno, las personas que lo padecen son personas que en su infancia tuvieron un ambiente familiar muy violento, un núcleo familiar disfuncional, fueron maltratados físicamente, psicológicamente. Son un entorno de agresividad y eso hace que esas personas padezcan de ese trastorno, tengan miedo a relacionarse con el mundo exterior, porque no es sano que una persona solamente no comparta con nadie, su entorno sea solamente él. Es bueno que uno como persona conviva con los demás, comparta con ellos, sin ningún temor alguno. Por eso es lo más recomendable. Y este trastorno padece desde la edad joven hasta la edad adulta. Tienen desconfianza, tienen mucho temor y por eso son personas que son encerradas, que no comparten con nadie por ese temor, porque tuvieron una infancia de violencia. Se recomienda que para las personas que padezcan ese tipo de trastorno vayan también a terapia, tomen sus medicamentos para que así ellos puedan compartir con los demás, porque